En la historia reciente de la provincia de Misiones se registraron varios atracos bancarios que sacudieron a la ciudad, y en esta nueva edición de Archivo Criminal decidimos contarte dos de ellos que a su modo marcaron una época. Se tratan del atraco al Banco Bicel en el año 1999 y el asalto al Banco Macro del Soberbio en el año 2015. Corría el año 1999 y Misiones comenzaba a experimentar un crecimiento significativo en su plaza bancaria, pero también comenzaba a quedar en la mira de importantes bandas criminales. Y fue el 28 de septiembre de ese año cuando Posadas experimentó lo que otras grandes ciudades del país venían sufriendo en aquel entonces. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos ya había sido epicentro de varios atracos bancarios, y en aquel entonces todavía estaba muy fresco el recuerdo de la masacre de Ramallo en Buenos Aires, que fue un asalto con toma de rehenes que culminó con 170 disparos policiales y 2 de los rehenes fallecidos. Bajo ese contexto se desarrolló entonces el asalto al Banco Bicel en Posadas, un golpe veloz, efectivo y perfectamente planificado que sacudió por completo a la sociedad posadeña. El ya extinto Banco Bicel estaba ubicado sobre la calle Rivadavia entre Córdoba y Bolívar del microcentro posadeño, y los delincuentes arribaron al lugar cerca de las 9:13 de la mañana. De acuerdo a lo que consta en los archivos del diario El Territorio, los asaltantes eran entre 5 y 6 en total y llegaron al lugar bien vestidos y fuertemente armados, con pistolas y fusiles. En esa instancia, uno de los delincuentes se quedó fuera del banco espantando a posibles nuevos clientes que querían ingresar, mientras que el resto de la banda, una vez dentro del banco, procedió a reducir al primer guardia. Le despojaron de su arma reglamentaria y lo arrojaron al piso, y encañonándolo en la cabeza le dijeron: no te muevas. En ese momento dentro del banco habían aproximadamente 15 empleados y 5 clientes, quienes quedaron totalmente estupefactos ante el golpe. Según se pudo reconstruir luego, los delincuentes primero se apoderaron de unos 30.000 pesos que habían en una caja chica y luego avanzaron hacia la zona del tesoro o la bóveda, donde vaciaron por completo una de las cajas que había en ese lugar. Después de ello, los asaltantes huyeron en un automóvil Peugeot 306 que estaba esperando fuera del banco y que había sido robado escasos días antes en la zona del parque de la ciudad. Pero el golpe estuvo tan bien planificado que en medio de la huida los delincuentes decidieron cambiar de vehículo. De esta manera dejaron abandonado el Peugeot 306 y se subieron a un Renault 19 y a una camioneta 4x4, que luego terminó siendo una de las pistas claves para esclarecer el caso. El atraco en sí duró menos de 2 minutos y afortunadamente nadie resultó herido, pero sí fue un importante golpe para el banco. Según las primeras informaciones, el monto robado no superaba los 100.000 pesos o dólares en aquel momento, pero luego del arqueo definitivo se estableció que el botín robado había superado los 300.000 pesos. La primera pista para los investigadores llegó aproximadamente una hora después, cuando encontraron el Peugeot 306 abandonado en el microcentro posadeño. En esa instancia descubrieron que los delincuentes en realidad se habían cambiado de vehículos y que eso posibilitó su fuga. Incluso sospecharon desde un comienzo que los delincuentes ya se habían escapado de la provincia. También se relevaron las cámaras de seguridad de la sede bancaria y las imágenes fueron enviadas a Rosario para un proceso de mejoramiento con el fin de detectar algún rostro conocido de los asaltantes. Todo esto teniendo en cuenta que en grandes ciudades del país ya se venían replicando atracos de este tipo y existía la posibilidad de poder encontrar algún rostro coincidente. Pero lo más significativo llegó el 4 de octubre cuando los pesquisas terminaron localizando una camioneta 4x4 cuyas características coincidían con uno de los rodados utilizados para la segunda etapa de la fuga. Allí se detuvo a una persona y ese fue el inicio de lo que fue el desbaratamiento de la denominada pata local de la banda, dado que entre el 5 y el 6 de octubre la policía logró atrapar a 5 sospechosos más. Entre esos sospechosos se encontraba un hombre identificado como Norberto Beto Sánchez, un ex gendarme que aún hasta hoy sigue teniendo protagonismo en las páginas policiales, dado que registra antecedentes por delitos de trata de personas y lavado de activos. Tal es así que Sánchez en 2013 fue condenado a la pena de 7 años de prisión por el Tribunal Federal de Corrientes por el delito de lavado de activos, y lo más resonante fue que entre los bienes incautados en su poder se detectó que había construido un colegio privado en la provincia de Misiones para ocultar el dinero ilícito obtenido. Tras el asalto al Banco Bicel, Sánchez, al igual que los otros detenidos, quedaron a disposición de la justicia y con el tiempo fueron accediendo a un juicio abreviado en el cual recibieron
distintas penas de prisión. De acuerdo a lo consignado en aquella época, 2 de los delincuentes que habían ingresado al banco para perpetrar el atraco se trataban de Cajita Villar y el zurdo Branto Ayala, quienes nunca pudieron ser capturados por este atraco. Ambos eran delincuentes de conocida peligrosidad y antecedentes, a tal punto que se hablaba que habían formado parte de la mítica banda de Luis el Gordo Valor y también se los vinculó con Rodolfo el Ruso Lorman. Varios años después, en 2018, Branto Ayala volvió a hacer noticia, pero esta vez cuando fue detenido en la provincia de Buenos Aires acusado de matar a un policía. 16 años después hubo otro atraco bancario que sacudió por completo a la provincia de Misiones, aunque con la diferencia de que en esta oportunidad hubo autores extranjeros, un reguero de pólvora y un policía ejecutado. El hecho ocurrió el 2 de febrero del año 2015 y el objetivo fue el Banco Macro de la localidad del Soberbio, ubicado en la ribera del río Uruguay. Eran aproximadamente las 8:15 de la mañana y mientras los vecinos de la localidad estaban haciendo cola para realizar diversos trámites en el banco, al lugar arribó una camioneta Hyundai Veracruz, de la cual descendieron al menos 7 delincuentes encapuchados y fuertemente armados. En menos de un minuto, los criminales avanzaron hacia el policía que cumplía guardia adicional en el lugar y hasta el uniformado que estaba en la casilla de seguridad. Ambos fueron reducidos a punta de pistola, aunque el cabo Ballesteros se resistió y en esa instancia terminó siendo arrodillado y ejecutado frente a todos los testigos del lugar. La escena a partir de ahí fue totalmente caótica. La ejecución del policía Ballesteros atemorizó a todos los presentes y en medio de esa situación hubo un gendarme que casualmente pasaba por el lugar y descendió de su rodado para ver qué pasaba y en esa instancia también fue alcanzado por una ráfaga de disparos, aunque afortunadamente solamente sufrió lesiones que no revistieron gravedad. Es que el nivel de violencia de los asaltantes era tal que uno de ellos subió al techo de la entidad bancaria y desde allí tenían la mira a quien quisiera impedir el atraco. Según graficaron luego los pesquisas que intervinieron en el hecho, en la escena se recolectaron alrededor de 30 casquillos de bala. Dentro del banco, mientras tanto, los restantes integrantes de la banda utilizaron a todos los clientes que estaban en el lugar como escudo humano. Los hicieron agarrarse de las manos y pararse frente a ellos para protegerse. De esa manera avanzaron hacia el gerente del banco y de esa forma accedieron hacia la bóveda de la entidad bancaria, lugar del cual se apoderaron de aproximadamente 1,5 millones de pesos. Tras apoderarse de 2 bolsos completamente repletos de dinero, los asaltantes huyeron y la fuga también estuvo perfectamente planificada. Para escapar se llevaron 2 rehenes, un cliente de 70 años y el mismo gerente del banco. Según se reconstruyó, todos escaparon a bordo de la misma camioneta en la que habían llegado y huyeron en dirección hacia Colonia Delicia, mientras que a 2 kilómetros de allí abandonaron a los rehenes y se internaron 8 kilómetros más por el monte hacia el paraje Iguana, donde tenían 2 embarcaciones esperando para poder cruzar el río Uruguay en dirección hacia Brasil. En un momento un policía alcanzó a ubicarlos y cuando les impartió la voz de alto, lo único que recibió fue una ráfaga de disparos como respuesta. Poco después al lugar también arribaron otros efectivos tácticos de la policía de Misiones, pero ya había sido tarde. Los delincuentes habían logrado subirse a las embarcaciones y cruzar el río para escapar hacia el vecino país de Brasil. Para ese entonces la fuerza brasileña ya había sido alertada de todo lo que sucedía en tierras misioneras y eso posibilitó que las respuestas llegaran rápidamente. Y es que apenas 1 hora después, los efectivos de la policía brasileña habían logrado concretar la detención de 4 sospechosos en la localidad de Tres Pasos, una ciudad ubicada a escasos kilómetros de la frontera. Los delincuentes estaban con pasamontañas y en su poder tenían una pistola 9 milímetros, que luego se certificó que era el arma reglamentaria perteneciente al cabo Ballesteros, que había sido ejecutado minutos antes en el atraco al banco. Los detenidos luego fueron identificados como Alex Lima Schmitz, Regis alias Bin Laden da Silva López, Evando Scholler y Arlindo Daluz. Entre los sospechosos, los pesquisas luego ubicaron a un quinto involucrado. Se trataba de una persona identificada como Arthur Orling, quien nunca fue capturado por el atraco del Banco Macro, pero en 2017 volvió a hacer noticia porque resultó abatido por la policía brasileña en medio de otro procedimiento por sus tantos hechos criminales cometidos al otro lado de la frontera. En Misiones, en tanto, los investigadores terminaron atrapando a un remisero a quien acusaron como
apoyo de la banda que perpetró el atraco, pero posteriormente la justicia lo terminó sobreseyendo por completo. Los años pasaron, pero en el Soberbio el temor sigue presente y en cada aniversario se hace un homenaje para el cabo Ballesteros, que en su momento fue despedido con honores y ascendido post-mortem.